Pacasmayo, río escondido, tierra de suelos áridos y calurosos, costas bañadas por el agua del Pacífico. Y al frente de tus hermosos atardeceres se extiende el Gran Muelle, el cual algún día fue de tal importancia para dar funcionalidad al antiguo ferrocarril, buscando dar importancia a tu identidad cultural e histórica. Emplazamos el proyecto El Riel, el cual busca extender y proteger la Casa de la Cultura, recibir, atender y alojar a tus visitantes. My mind of stone, isn't it lovely? Heart made of glass, my mind.